Bien, continuamos hablando de los guatemaltecos que intentaron vivir el sueño americano, pero lamentablemente encontraron una pesadilla en el intento. Es muy importante tomar esa decisión en familia. Si usted es de las personas que está pensando viajar a Estados Unidos, sobre todo con lo que está ocurriendo ahora. Y por supuesto hay que pensar también en los guatemaltecos que han sido deportados. Mucha atención, seguimos hablando de estas cifras importantes. La periodista Ligia Toledo está con nosotros esta tarde en el estudio de TN23. Ligia, hablamos de cifras lamentables, cifras graves definitivamente cuando se trata de deportaciones. Buenas tardes, Alan. Es justo lo que usted acaba de decir. Hay que tomar en cuenta que la Dirección General de Migración tiene en su base de datos que en lo que va del año hay 55.049 personas que han sido deportadas de Estados Unidos. 29.914 han sido retornadas vía aérea y 25.135 más vía terrestre. Hay que tomar en cuenta que luego de informarles sobre las redadas masivas que se llevarán a cabo en 10 ciudades de Estados Unidos, se prevé que el número de deportaciones incrementará. Es por ello que hay instituciones que ya se están preparando en el país. Una de ellas es la Casa del Migrante, porque hay que recordar el número de deportados que hay en Guatemala, pero también las condiciones en las que vienen. Muchas veces no tienen para regresar a su lugar de origen y es por ello que ya la Casa del Migrante se está preparando para poder recibirlos, y precisamente el director de esta institución, el padre Mauro Berceletti, se ha pronunciado ante estas redadas que se darán el próximo domingo 14 de julio. La praxis del gobierno norteamericano cuando implementa redadas en Estados Unidos justamente es la separación de los niños de sus papás y el hacinamiento que se genera en los centros de detención en Estados Unidos, y que son violaciones a los derechos humanos de las personas. Por ejemplo, impide la unidad familiar, y la separación siempre genera un dolor, un sufrimiento en la vida de los migrantes, y nosotros desde las Casas del Migrante condenamos ese tipo de redadas que son realizadas por parte del gobierno norteamericano. Y también México empieza también a poner la misma práctica en la detención de migrantes que están en la ruta migratoria para llegar en la frontera México y Estados Unidos. Entonces realmente esto genera una zozobra muy grande en las personas migrantes, y ya existen personas que hacen años que están en Estados Unidos y con las redadas van a ser deportadas, y esto realmente genera un caos en la vida de las personas, de las familias migrantes, separando niños y niñas y adolescentes de sus padres y no haciendo el debido proceso. Hay que tomar en cuenta que también el Ministerio de Relaciones Exteriores en su base de datos ha dado a conocer que en el año 2017 68 guatemaltecos fallecieron en la ruta migratoria. Este dato va en incremento porque al año siguiente se registraron 77 y ahora en lo que va del año hay alrededor de 40 personas que han fallecido. Hay que recalcar un caso muy impactante que se acaba de dar hace unos días, y es precisamente el de Rudy y Cristian, padre e hijo. Rudy era un hombre de 33 años que decidió migrar de forma irregular junto a su hijo de apenas 10 años e iban acompañados de 2 familiares más. Acá hay algo que recalcar: son originarios de Mataquescuintla, Jalapa. El 28 de mayo, como ya les mencionaba, salieron de Guatemala para llegar a Estados Unidos, pero los famosos coyotes resulta que los abandonaron precisamente en el estado de Veracruz, México. En ese lugar, un grupo de delincuentes que aparentemente se dedicaban al crimen organizado y al secuestro de migrantes los secuestraron. Llamaron a su familia, les pidieron $12,000 para que ellos los pudieran liberar. Sin embargo, la familia no tenía el recurso para poder pagar esta cantidad de dinero, y fue por ello que asesinaron al padre, lo degollaron prácticamente, y también hirieron a Cristian, al pequeño de 10 años, y fueron hallados en Morelos. ¿Qué pasó con los otros 2 familiares? En este caso, el tío y el primo de Cristian. Ellos lograron huir y fueron a la Ciudad de México. Hay que recalcar que Cristian fue tratado y aún está interno en el Hospital del Niño en Morelos. Su tío y su primo ya fueron localizados, y por ello es que las autoridades del Instituto Nacional de Migración permitieron que los familiares de Cristian lo fueran a ver a este centro asistencial. Eso sí, hay que recalcar que las fuerzas de seguridad fueron bastante grandes al momento ya de acompañar a que sus familiares fueran a ver a Cristian. Esto porque hay una investigación abierta por parte de la Fiscalía General
General del Estado de México. Hay que recalcar también que el gobierno estatal de México, según la información más reciente que se tiene, es que ya tuvo contacto con el tercer secretario de la Embajada de Guatemala en aquel país para cumplir ya con el acta de defunción y todos los trámites oficiales para poder repatriar el cuerpo de Rudy a Jalapa precisamente, y por supuesto no solo que venga el cuerpo repatriado, sino que venga acompañado de Cristian, el tío y el primo, pero por el momento las autoridades están investigando qué fue lo que ocurrió y aparentemente lo que se sabe es que ya se tienen algunos registros y algunos rastros del grupo delincuencial que se encargó de secuestrarlos y también de matar a Rudy e herir a Cristian. Bien, hay tantas historias como esta realmente, guatemaltecos que intentan llegar a Estados Unidos, son asesinados en México, le decía. Este es uno de los tantos casos, hay un subregistro alarmante definitivamente, pero también existen los guatemaltecos que logran llegar a Estados Unidos y lamentablemente cuando están en ese lugar terminan falleciendo. Por ejemplo, la historia de este joven de apenas 15 años, identificado como Juan Mauricio Ortiz. Escuche este dato, amigo televidente, de verdad es impresionante y triste. Llegó a Estados Unidos después de librar toda la odisea de atravesar México y todos los peligros que esto representa. El objetivo de este adolescente, 15 años apenas, definitivamente era trabajar en aquel país y enviar el dinero a sus familiares. Sin embargo, y pese a haber alcanzado el sueño americano, el jovencito llegó a Estados Unidos y encontró un trabajo. En su primer día de trabajo, lamentablemente falleció. Estamos hablando de un niño prácticamente de 15 años. Logró conseguir un trabajo y cayó de un 7º piso de un edificio en construcción. Él había llegado hasta Alabama. Juan Mauricio Ortiz era originario de San Miguel Chicaj, específicamente del departamento de Baja Verapaz. Qué triste realmente, después de que había logrado ya todo, en su primer día de trabajo lamentablemente falleció. También está la historia de esta mujer. Varios son los guatemaltecos que han fallecido. Briseida, de 20 años, y su bebé salieron a la mitad de mayo con la intención de llegar a Estados Unidos. Sin embargo, al perderse en el intenso calor del desierto, no pudieron y lamentablemente fallecieron. Ellos fueron encontrados, sus cadáveres, mejor dicho, fueron encontrados por integrantes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Junto al cadáver de Briseida, su hijo de Nilson también fue encontrado fallecido en ese lugar, así como también estaban los cadáveres de Juana Anastasia Miranda Aguilar, de 3 años, y otra niña de 7 años. Eran sobrinos justamente de esta mujer, es decir, falleció ella, falleció uno de sus hijos y 2 de sus sobrinos. Se conoce que 2 menores más, hijos de esta mujer, se recuperan tras haber sido hospitalizados. Fallecieron literalmente de sed, deshidratados en el desierto, y esto es bien importante que lo tomemos en cuenta. Una cosa es salir nosotros como adultos en busca del sueño americano y otra muy distinta, arriesgar a los niños de esa manera. Todos tenemos el derecho de hacerlo, eso sí, pero por favor piénselo bien. Hablamos ahora de Victoria, otra guatemalteca que lamentablemente ha fallecido junto a su esposo. Victoria Méndez Carreto, de 20 años, salió el 26 de mayo de este año de la aldea Las Victorias en San Juan Ostuncalco, es jurisdicción de Quetzaltenango. Lamentablemente el pasado 14 de junio se confirmó que la patrulla fronteriza recibió la alerta de parte del esposo de esta mujer para rescatar el cadáver de Victoria, quien lamentablemente había fallecido, también víctima de la deshidratación por el extremo calor en el desierto de Tucson, Arizona. Después de varias horas de búsqueda, el cadáver finalmente fue rescatado por los elementos de la patrulla fronteriza y el hombre continúa detenido en aquel lugar. Así como esta, le decía, hay tantas historias que no conocemos realmente, no conocemos. Hay un subregistro impresionante acerca de lo que ocurre con los guatemaltecos que intentan llegar a Estados Unidos. Algunos de ellos fallecen en las zonas fronterizas, otros son asesinados en México y muchos más que lamentablemente fallecen en el intento por cruzar el desierto. Las cifras son alarmantes, Ligia, de verdad impresionante el número de guatemaltecos también que han sido deportados en lo que va del año y lo que se tiene previsto para que prácticamente los 6 meses que le restan al año. Así es, Alan, y es muy importante darles a conocer este tipo de información debido a que ya las autoridades se están preparando, no solo de Casa del Migrante, sino también del Ministerio de Relaciones Exteriores y, por qué no, también mencionar el acompañamiento psicológico que también dará el Consejo Nacional de Atención al Migrante.
Bien, con esta noticia vamos a la pausa, amigo televidente. Gracias por estar con nosotros. Por favor, no cambie.